che, bueno, pero Argentina está como está, ¿por culpa del peronismo o por no seguir aplicando el peronismo de Perón? El viaje de Perón a Italia, la relación entre Perón y la masonería, los alemanes de posguerra que vinieron acá a Argentina y la triple A, o Perón golpista, esto que se dice de Perón y el golpe del 30, Perón y el golpe del 43, que otros dicen que no era un golpe sino una revolución. No sé qué tema querés que... Bueno, en lo del viaje a Italia, él va... Hola a todos, estamos con Pablo Schurman, abogado, historiador revisionista, docente en la UNR y también creador del canal de YouTube Mates con Historia, un canal que a mí personalmente me encanta, recién se lo comentaba, además de que el contenido en sí mismo está bueno, también se citan fuentes, se citan a los autores y por lo cual le permite a uno profundizar después en ese contenido, porque obviamente en YouTube no se pueden agotar todos los temas. Por lo tanto, les recomiendo a todas las personas que después de esta charla también se puedan suscribir al canal Mates con Historia. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Francisco, encantado. No, el agradecido soy yo y gracias a vos por la difusión del canal Mates con Historia, que la verdad que, bueno, soy el primer sorprendido por el éxito, llamémosle así, porque es un canal que desde sus orígenes está dedicado a la historia argentina o a algún elemento de la historia europea y ha tenido mucho éxito. Así que encantado de estar acá con vos. Bueno, también la estructura de esta charla era centrarla en el peronismo en la teoría, el peronismo en la práctica y también tocar algunos puntos que me mandaron usuarios también de Instagram y de TikTok, que son los temas que siempre cuando uno menciona el peronismo saltan como dardos esos temas que siempre se repiten. Son 5 o 6 temas que me enviaron preguntas también ahora y esperemos poder tocar esos 3 grandes temas. ¿Y por qué el peronismo? Bueno, además de que Pablo Schurman es una voz autorizada en el tema, yo noto que hay mucha confusión no solo entre los argentinos, sino entre gente que vive en otros países que cuando mira Argentina dicen, che, bueno, pero Argentina está como está, ¿por culpa del peronismo o por no seguir aplicando el peronismo de Perón? Y es una incógnita que siempre se repite, repito, no solo entre los argentinos, sino también cada vez más entre extranjeros, y que no llegan a entender qué es el peronismo exactamente. ¿El peronismo es de izquierda, es de derecha, o se lo define por la negativa, por lo que no es? Dicen que el peronismo es comunismo, socialismo nacional, fascismo criollo, o incluso que es puro pragmatismo y oportunismo, que no es nada y que simplemente se va adaptando a las circunstancias. Entonces yo quiero que Pablo Schurman nos defina para él qué es el peronismo por la positiva, doctrinal o ideológicamente. Perfecto. Hiciste una muy buena introducción, Francisco, porque claramente es un fenómeno complejo y por eso hay que ir a la historia, porque partiendo por el propio nombre, peronismo, es el movimiento fundado por Juan Domingo Perón en la década del 40, es decir, ya es un fenómeno que tiene sus 80 años, que fue gobierno durante 10 años, sobre todo aquel primer peronismo, ¿no? 1946, 1955. Después retorna 3 años muy breves, entre los cuales va a fallecer el propio Juan Domingo Perón en 1974. Y claro, ¿cuál es la confusión? La confusión es que al día de hoy, ese movimiento generado por Perón, digo movimiento porque él mismo lo definía como un movimiento y no un partido político. Para Perón, el partido como estructura electoralista era una herramienta, no era el fin en sí mismo, ¿no? Claro, hoy tenés quienes se dicen herederos de ese partido político que existe, se llama Partido Justicialista y ahí está, ¿no? Con aliados, con alianzas, con frentes electorales, pero bueno. Bueno, si vos me preguntás, yo te digo, mira, el peronismo, lo que significó el peronismo para la Argentina, hoy yo esto lo veo muy claro, me costó entenderlo así, pero yo procedo de esa tradición política, pertenezco a una casa, a una familia que me formó en el peronismo, pero el peronismo desapareció prácticamente con la desaparición física del propio general Perón, ¿no? Lo que vino después es otra cosa que conserva, ¿viste? Cuando un negocio
no sé, un restaurante, una cafetería, una carnicería, conserva la fachada y uno dice, estoy yendo al mismo negocio de siempre, pero en el medio vos te das cuenta que cambió la calidad, que no te atienden como te atendían antes, que los productos no son los mismos, y después te llega el rumor, el dato no, pero el dueño lo vendió hace ya tiempo, son otros dueños. Bueno, me valgo de esta comparación, muy, muy grosera si se quiere, para dar a entender que lo que hoy se llama peronismo no solo no es ni la sombra de lo que fue, sino que en algunos casos, Francisco, es la misma negación de aquel peronismo, ¿no? Yo puedo entender que alguien me diga, bueno, pero hay que ayornar las ideas políticas, Perón murió hace 50 años o 49 años, para ser más exacto. Yo no tengo ningún problema con la adaptación, el tiempo, el mundo es cambiante, la realidad política internacional es distinta, es cierto, eso es cierto, pero convengamos también que si vos vas a ayornar algo y en realidad lo que estás haciendo es todo lo contrario en sus esencias a aquello que fue el peronismo, bueno, más que ayornamiento, yo te diría que vos sos quien está encargado de darle sepultura, ¿se entiende? Entonces, en la historia argentina y en Mates con Historia, mi querido Francisco, lo he tratado de analizar a lo largo de varios videos. Hay dos Argentinas enfrentadas desde sus orígenes. Una Argentina de mentalidad colonial, quiero decir con esto, una Argentina representada por sectores del comercio, de la política, en fin, de la sociedad argentina, más ligados a ser representantes criollos, pero de poderes extranjeros, en su momento Inglaterra, luego Estados Unidos, y mañana puede ser China, no importa quién sea el mandamás de turno de afuera, pero siempre va a haber una Argentina que hace negocios, siendo el gerente de lo que en realidad se maneja como si fuera una colonia. Por más que seamos un país que tiene su declaración de independencia, su himno, sus fechas patrias, sus fuerzas armadas, etcétera, no importa. Es una semicolonia. Y por supuesto siempre ha habido otra Argentina, mayoritaria, numéricamente hablando, Francisco, con sus épocas de apogeo, en los que llega el gobierno, pero también con sus épocas de repliegue, de derrota, que ha representado una Argentina nacional, en el sentido de pretender no ser colonia, ser una nación soberana que por lo menos maneje a grandes rasgos su propia agenda, su propia agenda. Esa Argentina soberanista, patriótica, como vos quieras calificarla, ha tenido distintos representantes en el siglo XIX. El federalismo asumió ese rol, concretamente uno de los caudillos federales, Juan Manuel de Rosas. Luego de la derrota del federalismo, resurge esa Argentina nacional con el radicalismo encarnado por Hipólito Yrigoyen, que también llega al poder en 1916, pero va a ser derrocado en su segundo gobierno. Y el peronismo aparece en la década del 40 como un continuador de esa línea histórica. Por eso Perón hablaba de un movimiento nacional, ¿no? Que tiene esos mojones que le precedieron y que formula o levanta aquellas mismas banderas, pero con una adaptación a un mundo distinto, ¿no? El peronismo surge en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la posterior victoria de las potencias aliadas, y por tanto es un reordenamiento planetario. Claramente la Argentina tiene que hacer una lectura de esos nuevos hechos, y eso es lo que representó históricamente el peronismo, y por supuesto eso le va a generar un rechazo visceral por parte de quienes representaban esa otra Argentina, una Argentina que yo prefiero hablar o llamar una Argentina colonial, sumisa a los dictados de los poderes extranjeros, ya repito, sea Inglaterra, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, o la ONU, o China, o quien fuere, ¿no? Entonces, esto como para ponernos en tema, Francisco. Así es. Bueno, vos mencionaste por ahí a Juan Manuel de Rosas. Muchos hablan de que dicen reivindicar la imagen de San Martín o la figura de San Martín, pero se olvidan de que San Martín apoyó a Rosas. Y después, también desde
radicalismo se hizo una revisión de la figura de Rosas y después eso pasó también al peronismo. Entonces, claramente hay una conexión entre estos grandes, como vos dijiste, hitos históricos en la historia argentina, pero entonces vos lo definirías como un movimiento nacionalista o soberanista. Pero, por ejemplo, acá un usuario me mandó una pregunta y me recordó esa entrevista de Perón que le hicieron ya en el exilio, en la que Perón dice, bueno, nosotros le pensábamos poner movimiento socialista nacional o socialismo nacional, que también eso está en la hora de los pueblos de Perón. Entonces muchos dicen, bueno, es socialismo nacional porque lo dijo Perón. Pero por ahí no sé si vos querés clarificar si se refiere a un socialismo de tipo marxista o qué tipo de socialismo. Claro, claro. Está muy buena la pregunta, Francisco, y es muy entendible. El peronismo también surge en una época en la que a nivel mundial, me refiero sobre todo a los países occidentales, ya entraba en crisis el sistema demoliberal. Es decir, la democracia liberal burguesa, la va a llamar Arturo Sampay, es decir, el liberalismo en el poder que había administrado y gerenciado el reparto del poder político, las famosas constituciones, la división de poderes. Ese es un esquema de democracia liberal, pero hay otras democracias, ¿sí? Porque la democracia surge en Grecia hace 2500 años cuando no había liberalismo, ¿se entiende? Entonces, claro, hay muchos movimientos que son críticos del liberalismo. Tenemos al marxismo, que se llega al poder en la Unión Soviética, el ejemplo más claro, ¿no? También hubo el fascismo italiano, también existió el nacionalsocialismo alemán. Eran críticos del liberalismo, pero claro, planteaban soluciones alternativas y muchos están tentados a emparentar al peronismo como una suerte de, sobre todo con el fascismo italiano, una especie de fascismo criollo, una especie de fascismo tropical, ¿sí? Esto no es así, da para mucho, por supuesto, pero cuando Perón decía que le iba a poner socialismo, su idea era ponerle socialismo, después él se decanta por una palabra, él dice que el socialismo era mala palabra en la Argentina burguesa de esa época, lo cual es cierto, porque remitía a la Unión Soviética, al cuco, ¿no? Una especie de la amenaza socialista o comunista, que pudo haber sido real en esa época, no digo que no. Y entonces él opta por el nombre justicialismo, ¿no? Como para dar una idea de que este movimiento tiene, más que por, digamos, por lo social, encarna la idea de una justicia, que va a llamar él justicia social, por supuesto, ¿sí? Los más postergados, etc. Entonces él reivindica en la idea de justicia, y lo del socialismo, él se desmarca, Francisco, en un aspecto que para nosotros los peronistas, de ese peronismo, ¿no? Es muy importante, y creo que es muy importante que sobre todo los jóvenes argentinos recapaciten sobre esto, reflexionen sobre esto que voy a decir. El peronismo toma ideas del socialismo en cuanto a la reivindicación del aspecto comunitario del ser humano, los vínculos sociales, pero tiene una mirada trascendente. Es decir, no es un movimiento político ateo. Es decir, el peronismo queda desde el primer momento, por inspiración del propio Perón, vinculado al cristianismo, específicamente al catolicismo. Es decir, él lo dice muy claramente y por eso va a tener en los primeros años de gobierno, sobre todo, el apoyo, no tanto oficial, pero sí apoyo al fin, de la Iglesia Católica, que en ese momento era una institución mucho más presente de lo que es hoy en la sociedad argentina, porque él reivindica la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Él se inspira en encíclicas de los últimos pontífices en esa época, ¿no? Me refiero a León XIII, la encíclica Rerum Novarum. Si uno lee esa encíclica de 1891, uno se da cuenta claramente de que el peronismo viene a cumplir en la política aquellos conceptos esbozados por León XIII 50 años antes, o por la encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI de 1930 y pico, ¿no? Entonces, eso claramente permite establecer un distingo entre, sí, podría asimilarse un socialismo nacional a la Argentina, sí, ningún problema, pero haciendo esta salvedad, que el peronismo nunca fue un socialismo a lo soviético
un comunismo radicalmente ateo, ni siquiera tuvo que ver con otros movimientos que reivindicaban lo social, pero a los que le faltaba esta identificación con los postulados de los principios de la doctrina social de la Iglesia, como por ejemplo ocurrió con el nacionalsocialismo alemán o el fascismo italiano, ¿no? Es bastante similar a lo que fueron otros movimientos, por supuesto con otros matices, como fue el franquismo en España, aunque el peronismo nunca rechazó la vía democrática. Durante el gobierno peronista hubo elecciones, no había un régimen de partido único, y a lo mejor también bastante parecido a lo que fue el corporativismo de Oliveira de Salazar, que fue el dictador portugués, ¿no? Que gobernó más o menos para esta misma época. Sí, entonces la diferencia, para resumir, hacer un raconto, sería la diferencia con el socialismo marxista es que no anula la propiedad privada, que no es colectivista y que tiene una inspiración cristiana, es decir, que no es materialista. Exactamente. Eso Perón lo deja muy claro en un libro que conocemos como La Comunidad Organizada, de 1949. Ese libro, en realidad, hoy es un libro, pero fue su discurso de cierre en 1949 del Congreso Internacional de Filosofía que se hizo en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Ahí está, quien quiera leer las fuentes ideológicas, filosóficas del peronismo, las va a encontrar ahí. Y eso se plasma políticamente, Francisco, ese mismo año en la Constitución Nacional, que se reforma en 1949 y que incorpora muchos, no todos, porque es siempre un juego político de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, pero la Constitución de 1949 es lo que vos expresás, no anula los derechos individuales, no anula la propiedad privada, no anula el concepto de democracia, pero incorpora elementos propios de una democracia social, que no es la socialdemocracia europea, es una democracia de contenido social que es superadora de la democracia demoliberal, que era individualista. Y con respecto, ahí mencionaste que por ahí muchos quieren decir que es fascismo criollo. Con respecto al fascismo, bueno, lo acabas de decir, que el peronismo tiene esa diferencia también con el fascismo porque es democrático. Yo también veo, por ejemplo, que no tiene esta concepción de la raza, esta concepción del imperialismo, no es estatista o colectivista como sí se puede decir del fascismo italiano. Con respecto al fascismo, ¿qué diferencias encontrarías? Y bueno, son bastante notorias. Primero, el fascismo italiano, justo como vos bien dijiste, va de la mano con una suerte de nostalgia imperial del Imperio Romano, me refiero, ¿no? Que eso en Mussolini era bastante evidente, ¿no? Tiene una impronta colonialista, ¿no? La guerra con Etiopía, la ocupación de Albania, ¿ok? Eso claramente no tiene nada que ver con la política exterior del peronismo, ¿no? Que apostaba a una integración regional en base a acuerdos, el famoso ABC, Argentina, Brasil y Chile, impulsado por Perón. Y en el orden interno, hay una metáfora o una imagen que me parece que ayuda a entender. El fascismo italiano es un colectivismo, es decir, subordina los derechos de la persona, los derechos individuales de la persona, en pos de un todo, de algo que está por encima de todos, en este caso, el Estado. El Estado es el gran ordenador en el sistema fascista, que por eso es corporativista, ¿no? Corporativista. Entonces, todo se organiza de arriba a abajo, de arriba a abajo. Por eso el modelo sindical del Estado fascista italiano no tiene nada que ver con el modelo sindical argentino bajo el peronismo, que reconoce que la cosa va de abajo hacia arriba, es decir, reconoce lo que el peronismo llamaba las organizaciones libres del pueblo. Es decir, en esto el peronismo también toma elementos, principios de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en este caso, Francisco, el principio de subsidiariedad, que no tiene que ver con los subsidios estatales. El principio de subsidiariedad es un invento de la Iglesia Católica, según el cual lo que en una sociedad los individuos, los particulares, los privados pueden organizar por sí mismos sin la intervención del Estado, el Estado no debe pretender
darles un codazo y monopolizar esa actividad, sea educativa, sindical, parroquial, deportiva, la que fuere, sino que por el contrario, no solo debe respetar esas células comunitarias que están por debajo del Estado, pero que son autosuficientes y además debe fomentar su existencia. Por eso, por ejemplo, durante el peronismo tuvo mucha asistencia estatal, mucha ayuda, mucho fomento, los clubes de barrio, los clubes deportivos, las asociaciones vecinales, lo que a vos se te ocurra, eso que estaba en la base, que fortalecía el tejido social, que eran redes de contención humana, además de la familia, de la escuela, de la parroquia, del sindicato, ¿no? Entonces eso es claramente una distinción con relación a la idea de cómo organizar al Estado bajo el fascismo italiano, que repito, era de arriba abajo, una suerte de imposición, pero que surge y es aceptado en el caso de Italia, porque se veía en el Estado algo como una suerte de sumum, de algo superior a todo nivel, pero eso termina generando una sociedad, una comunidad raquítica, debilitada, hipertrofiada allá arriba en el Estado y totalmente raquítica y con déficit digamos, de nutrientes en lo que en realidad para el justicialismo era lo más importante, que eran los lazos comunitarios a nivel de asociaciones civiles, ¿no? Eso en el marco teórico. Después que la práctica hubiera sido distinta, eso es otra cuestión, pero por lo menos en el campo de las ideas había una gran diferencia. Sí. Que es lo que Perón mencionaba como comunidad organizada, no era organizado todo por el Estado, es la comunidad misma organizándose, entiendo. Ahí, en comunidad organizada, Francisco, él define que, en definitiva, en los últimos siglos o a lo largo de los últimos 2500 años, al menos en Occidente, el debate siempre ha sido una cuestión de acentuación de dos extremos, ¿no? Primero, la relación individuo-comunidad, es decir, ¿cuál ha de prevalecer? Y tenés vos el individualismo, que termina generando otros males, y tenés vos el colectivismo, que termina generando la anulación del individuo, ¿no? Por eso él era reacio a los colectivismos, los ejemplificaba muy bien, dice la sumatoria de ceros, o sea, el individuo anulado, ¿no? Un cero, es siempre cero, o sea, no da un resultado positivo. Primer esquema de dilema, de acentuación, y él, por supuesto, siempre apuesta a una armonía entre los derechos del individuo, los derechos de la comunidad, pero también haciendo hincapié en las obligaciones recíprocas, ¿no? Y el otro tándem, en el que él considera que siempre también hay una cuestión de equilibrio y de acentuación, es respecto de la naturaleza humana, porque él lo dice sin pelos en la lengua, el ser humano, la persona humana, es una realidad material y espiritual. El hombre es cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma si prefieren, ¿no? Si yo acentúo o tengo una mirada de lo humano meramente materialista, la voy a estar pifiando, ¿eh? Seguramente no voy, porque no voy a dar respuesta a esa otra apetencia, otro anhelo que nos hace personas humanas y no animales, que es lo espiritual, ¿no? Lo espiritual. Ahora, también es cierto que en otras etapas de la historia de Occidente se absolutizó lo espiritual, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media era una sociedad en la que prevalecían los valores espirituales y a veces se generaban situaciones de injusticia a nivel material. Eso Perón también lo dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, intentar un equilibrio. Entonces, él descree tanto de una solución individualista que omita la mirada teológica, la necesidad espiritual del ser humano, cosa que achaca al liberalismo o al marxismo, que es directamente materialismo histórico, pero también se cuida de no caer en una especie de nostalgia por los viejos tiempos de la Edad Media, que ya pasaron y que tampoco eran la panacea, como algunos creen, ¿no? Tampoco eran la panacea. Bueno, y esto que vos decís entre hacer un equilibrio entre el individuo y la comunidad, entre el alma y el cuerpo, o también se podría decir entre el hombre o la comunidad, y que el Estado no anule a esa comunidad ni a ese individuo tampoco,
¿Qué otros, y ahora ya pasamos más a la práctica, al Perón en el gobierno? ¿Cómo se llevó a la práctica este equilibrio? ¿Y qué otros logros también resaltás del peronismo? Porque muchas veces se habla así de la industrialización o de que intentó hacer el puntapié hacia una Argentina industrial, pero muchas veces se olvida de mencionar lo concreto, o la legislación laboral también, pero no se menciona tanto lo concreto. ¿Qué realizaciones materiales ves en el Perón histórico? Bueno, sobre todo en ese primer periodo, ¿no? De 1946 a 1955, creo que él ve claramente que la realidad argentina, más allá de los números de la macroeconomía y esto que suelen repetir los liberales, ¿no? De que éramos la octava economía, la novena economía mundial, eso es cierto en términos así asépticos, en datos descontextualizados. También la realidad es que había un reparto muy injusto de la riqueza nacional, ¿no? Es decir, había se acaparaba por parte de pocas manos estos que yo mencionaba, ¿no? La Argentina, de los gerentes que administran la colonia o la factoría y benefician intereses ajenos. Entonces él dice, acá tiene que haber un nuevo reparto de la riqueza. Él asigna en ese momento histórico un rol prioritario. Esto él mismo dice, esto puede cambiar, pero hoy quien debe ser el árbitro, quien debe tener un rol protagónico de intervención en la economía, es el Estado Nacional. Esto es así. El peronismo, de todas formas, no es estatista por esencia, ¿sí? A mí mi profesor en el secundario me lo esclareció muy bien, cuando yo era muy jovencito, y decía, el peronismo no es estatista, no es que dice que toda actividad económica debe estar en manos del Estado, no. Es, digamos, pero él tiende a la nacionalización de los servicios estratégicos. O sea, aquellos resortes estratégicos en la economía de un Estado. Quiero decir estratégico en el sentido de que, mirá, un ejemplo, en Argentina, y el petróleo tiene que haber una petrolera nacional. Tiene que haber una petrolera porque nosotros somos un productor importante de petróleo. El petróleo hoy es un recurso estratégico para el desarrollo de la industria y de la economía de un país y por tanto no puede estar librado a las fuerzas del mercado internacional, sin red, sin contención alguna, ¿no? Entonces, ese primer peronismo va a tratar de nacionalizar los servicios públicos. La realidad es que en 1945 los servicios públicos, hablamos en ese momento, ¿no? De teléfono, telégrafo, correo, producción de energía eléctrica, gas, los puertos, los elevadores de grano, los ferrocarriles, estaban en manos de compañías extranjeras. Esta es la realidad, ¿no? Sobre todo de capital británico. Sobre todo de capital británico. Él, eso lo pasa a la órbita del Estado Nacional. Se crean, por ejemplo, la Marina Mercante, se crea Aerolíneas Argentinas, 1951. Por ejemplo, durante el gobierno de Perón se inaugura el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Digo, había una mirada también, no de un estatismo bobo, sino de un estatismo de innovación, de vanguardia, ¿sí? E incluso el mismo desarrollo de la energía atómica que se da durante el gobierno de Perón, ¿no? Con altibajos, la industria aeronáutica, Francisco. En Córdoba se crea la fábrica nacional de aviones, la fábrica militar de aviones. La Argentina produce entre 1947 y 1951 los primeros aviones a reacción de la posguerra y somos el tercer país en producirlo, luego de Estados Unidos y la Unión Soviética. Por tanto, y esto se complementa con otra política social que es que vos para tener un país industrial necesitas un mercado interno. Y un mercado interno supone sumar a una masa poblacional que antes estaba excluida o subsistía en un país que era solo agroexportador, ¿no? Porque el modelo agroexportador, Francisco, tiene un límite, tiene un techo que está dado por cuestiones climáticas, por cuestiones de la superficie productiva de los cereales de entonces. Esto después se modifica genéticamente, etcétera, pero en ese momento había un límite, ¿no? Y había un techo. Y él creo que también
se hace eco de aquella célebre frase de un gran político argentino que era de la generación del 80, estoy hablando de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, no, pero Carlos Pellegrini, fundador del Jockey Club, de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre del régimen del 80, pero tenía dos dedos de frente y decía una célebre frase de Carlos Pellegrini que decía: no es serio que la economía de un país dependa del régimen de lluvias. No es serio, ¿entendés? No es serio que un país esté viendo si llueve o no llueve para ver cómo va su economía. Un país serio apuesta a una economía diversificada, en gran medida industrial, y la industria no depende de si llueve o no llueve, hace calor o hace frío, la industria siempre produce. Esto lo decía Carlos Pellegrini, ¿no? Que era un poco la excepción a la regla. Bueno, el peronismo tuvo un poco esa impronta en sus primeros años, ¿no? Un rápido proceso de industrialización, pero claro, va a tener altibajos, va a haber una suerte de boicot internacional liderado por Estados Unidos, que no se estaba implementando en el famoso Plan Marshall de recuperación de la Europa de la posguerra. Muchos países sudamericanos se ven beneficiados indirectamente por Estados Unidos. La Argentina no asiste a ese reparto porque la Argentina estaba planteando un modelo autónomo de desarrollo que, por supuesto, no convenía a quienes querían una Argentina que siguiera exportando carne, cuero, lana y trigo, sin incorporar materias primas, mejor dicho, proceso de industrialización alguno. ¿Vos crees que es imposible un desarrollo auténtico sin la industrialización? Porque veo mucho que los liberales repiten que tenemos que dedicarnos solamente a lo que mejor sabemos hacer. Y si eso lo aplicás a un individuo, es como una visión muy conformista. Si tenés un oficio, sabés limpiar baños, sabés barrer, bueno, conformate con eso y no aspires a nada más. Y así, me parece que lo mismo se puede aplicar en un país, de no conformarse solamente con... Mira, no soy economista, soy abogado de profesión, pero el tema de ser un país exportador de materias primas, claro, en la Argentina pasa algo muy particular. La Argentina quedó, por obra de Rosas, que impidió en el siglo XIX que se siguiera desmembrando. Entonces la Argentina es un país extensísimo y dotado de una gran diversidad climática y de orografía. Por tanto, nosotros podemos darnos el lujo de ser productores de materias primas muy diversas, desde minería hasta cereales, desde madera hasta pesca, lo que se le ocurra de materia prima. Entonces siempre estamos en una situación de abundancia de recursos naturales. El problema es que si vos dependés enteramente de los commodities, de los precios internacionales, primero, los precios te los pone el mercado internacional, ¿no? Salvo que vos hagas como los productores de petróleo, que un día se cansaron de que el precio del petróleo lo pusiera la Bolsa de Londres, que no produce petróleo, y dijeron, no, ahora el precio lo vamos a poner nosotros, lo cual es bastante sensato, incluso siendo liberal, ¿se entiende? Porque ellos tienen el petróleo, los otros tienen la necesidad del petróleo, bueno, el precio... A ver quién aguanta. Claro, en realidad no hay nada antiliberal en eso, ¿no? Pero vos siempre dependés. Y además tiene un límite. Claro. Por ejemplo, se pueden dar el lujo algunos países de ser exportadores de materia prima, como por ejemplo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 7 millones de habitantes, ¿me entendés? Entonces puede vivir de exportar, no sé, lo que fuera, ¿ok? Son 7 millones. Ahora, cuando vos tenés 50 millones, sobre todo con los procesos de tecnificación en la producción agropecuaria, en fin, en la producción minera, hoy una minera emplea muy poca gente, muy poca gente. Entonces, eso es solución eso cierra para un esquema, para unos millones de habitantes. El problema es qué hacer con el resto, ¿me entendés? Porque van a estar ahí vegetando, viviendo no sé de qué. Ahora, si vos combinás eso con un proceso de industrialización, que acá los liberales se equivocan, como vos bien decís, porque subestiman la capacidad y el ingenio creativo argentino. Acá siempre hay algo que todos destacamos y sabemos por familiares, por amigos. Cuando un argentino emigra, Francisco, generalmente no se lo comen los piojos al lugar al que llega. Destaca por su inteligencia, por su adaptación, por su materia gris. Esto es así. Sin embargo, muchos liberales nos quieren decir que todo lo que sea argentino va a ser peor, de mala calidad y más caro encima. Bueno,
Vos después tenés que darte un proceso de industrialización serio y justo. Pero claro, ahí el problema no es el obrero técnico en la planta que produce, no sé, ventiladores de techo o tubos fluorescentes. No, el problema es el dueño que pretende que el Estado lo cubra ante toda contingencia. Esa ya es otra cuestión, ¿no? Ahora, vos te puedes dar una política seria como se han dado otros países, como Corea del Sur. Corea del Sur hace 70 años no tenía industria y hoy es una gran potencia industrial. Bueno, es cuestión de copiar un poco el modelo coreano, ¿no? Y hay otros modelos. Esto lo ha visto mucho mi amigo y coterráneo Marcelo Hulo, un gran académico que les recomiendo un libro de él, Insubordinación y Desarrollo, ¿no? Él analiza todos esos procesos industriales exitosos, ¿no? Alemania, Corea, Japón, y ve claramente que el rol del Estado es protagónico, pero al mismo tiempo él siempre da esta imagen, una semilla de roble, ¿no? El roble, un árbol emblemático de lo que es fuerte, duradero, gigante. Claro, si vos tenés una semilla de roble, Francisco, y vos sos el Estado, si vos haces como los liberales, según los liberales, vos no tenés que hacer nada con la semilla. Si llueve, llueve, si no llueve, no llueve. Y bueno, y vemos, ¿no? Claro, si te toca una época de sequía, la semilla no germina y nunca vas a tener un roble. ¿Qué te dicen los marxistas o los estatistas bobos, como yo decía? Los estatistas bobos te dicen hay que regarla todos los días. Y entonces, ¿qué pasa? Se pudre la semilla o se pudre el brote, ¿entendés? Por exceso de agua. ¿Qué hay que hacer? Dice Marcelo. Bueno, hay que regarla como corresponde, hay que abonar la tierra, removerla, sacar las malezas, en fin, darle un cuidado hasta que vos tengas un árbol de 3 metros. Bueno, ahí ya está, el árbol sigue solo, ¿entendés? Bueno, lo mismo con la industria, no es mucha, es una cuestión de un sano pragmatismo. Esto lo planteaba Perón, con algunas excepciones, cuando, por ejemplo, hacia el final de su primer gobierno, él plantea, y de hecho logra que el Congreso le vote, la autorización para que haya inversiones de capital extranjero en la industria petrolífera, en la famosa Standard Oil de California. Ahí tenés una prueba de que había una adaptación, pero claro, él no regala YPF, no es que privatiza YPF, no, YPF sigue en manos del Estado, es la petrolera estatal, es un recurso estratégico para el desarrollo nacional. Pero ningún problema, si quiere venir la Standard Oil y acepta el marco regulatorio del Estado argentino, nosotros no tenemos ningún problema, no somos Corea del Norte. No es una Norte. cuestión de enemistad con el extranjero, todo lo extranjero es malo. Para nada. Claro. Pero bueno, mientras se adapte y acepte el marco regulatorio argentino, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Ahora lo veíamos al expresidente de Estados Unidos plantear eso también, ¿no? Las empresas chinas, todo se produce en China, no, vamos a proteger la industria de Estados Unidos. Y también mencionaste ahí que la importancia que le daba Perón al desarrollo del mercado interno. Y también esto de el ABC, Argentina, Brasil y Chile con Ibáñez y con Getúlio Vargas. Pero también Perón decía, llegaremos al año 2000 unidos o dominados. ¿Crees que ya es tarde para intentar una unidad de ese tipo, como lo planteaba Perón? ¿Que estamos a tiempo o que ya es un caso perdido? Bueno, es complicado. Lamentablemente se desperdició una oportunidad histórica que fue lo del Mercosur, que fue un intento, por lo menos, de que hubiera un mercado común del sur, ¿no? En el que las tarifas entre países vecinos fueran como si hubiera hoy una suerte de mercado interno que es la Argentina entre sus provincias. Fue medio asimétrico, fue medio injusto, se le dio demasiado protagonismo al polo industrial de San Pablo, y entonces en algún sentido era la locomotora del Mercosur. Eso hay que quizás sea motivo o sea oportunidad de replantear. Yo creo que hay que apostar siempre a la integración regional, porque de lo contrario, en el escenario en el que vivimos, la Argentina con 47 millones de habitantes y con una situación económica bastante lastimosa, no vamos a ningún rumbo, como tampoco va a ningún rumbo Uruguay por su lado, Paraguay por el suyo, Bolivia, y ni siquiera Brasil. Brasil necesita también la complementariedad de lo que fue en su momento la América española, ¿no? Porque ellos son un país grande, que han conservado su unidad, que tienen un gran mercado interno, pero también frente a los poderes financieros internacionales sufren embates, ¿no? Bueno,
hoy no veo esas condiciones dadas, ¿no? Nosotros por lo menos tenemos que apostar a que esto sea una realidad, pero claro, tiene que ser un proyecto de integración que respete las asimetrías, que trate de integrar en aquello que sea integrable y que a lo mejor deba optar por un desarrollo industrial selectivo, ¿eh? Selectivo. A lo mejor ya no es hora de mantener industrias que ya no van a poder competir con la industria china o con la industria europea o la industria india, supongamos. Estoy hablando sin saber, ¿no? Sí. Y sí otras industrias. Vos fijate, te doy un ejemplo, que no hace falta ser economista, Francisco. La Argentina, Chile y Bolivia, en nuestro territorio está en lo que se conoce como el triángulo del litio. Hace 30 años nadie hablaba del litio porque era un insumo que no tenía mayor trascendencia en el mercado internacional. Hoy, el litio es casi como el petróleo. Bueno, Argentina, Chile y Bolivia poseen el 70% de las reservas. Hoy lo explotan compañías mineras de las nacionalidades que a vos se te ocurra y se lo llevan en bruto, Francisco. No dejan nada. Eso está autorizado por la ley de minería, que nadie toca. Ojalá que se revise eso, ¿no? Yo digo, es tan difícil darse una política con nuestros vecinos para que, lo que decíamos recién, ningún problema que venga tal firma china, noruega, norteamericana o de donde sea y explote el litio, pero que lo industrialice en parte en Argentina. Claro. Que en Jujuy, que en Catamarca, que en Salta. Vos fíjate, justo esa riqueza está en lugares, en provincias que históricamente han sido consideradas provincias pobres, de poco desarrollo humano. Bueno, hoy con el litio podríamos ser Dubái, si quisiéramos. Como dice Marcelo Bulo, nos sobran recursos, nos falta patriotismo. Es muy sencillo, ¿no? Y también tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad que hay, porque no va a ser siempre así. Creo que tiene un tiempo que tenemos que saber aprovechar. Y bueno, con respecto a esto de la unidad regional, yo sinceramente con los nuevos mandatarios que hay, tanto en Brasil como acá en Argentina, que no se llevan bien para nada, estamos muy complicados. Y creo que ya pasó el año 2000, estamos a 2023, casi 24, y no se ha avanzado mucho. Es posible, no perdamos la esperanza, ¿sí? Bien, yo te había prometido más o menos este tiempo, así que si querés pasemos a las polémicas que me mandaron un par de usuarios por Instagram y por TikTok, a ver si querés te menciono todas y vos me decís cuál querés responder. ¿Cómo no? Tenemos el viaje de Perón a Italia, la relación entre Perón y la masonería, los alemanes de posguerra que vinieron acá a Argentina y la AAA. O Perón golpista, esto que se dice de Perón y el golpe del 30, Perón y el golpe del 43, que otros dicen que no era un golpe, sino una revolución. No sé qué tema querés que... Bueno, en lo del viaje a Italia, efectivamente, él era un militar de carrera, ¿no? Entonces, cuando a un militar lo designan como agregado militar en la embajada argentina y en Italia, bueno, el militar tiene que ir, salvo que alegue situaciones extraordinarias. A él le toca ir en la época, ahí apenas casi al empezar la Segunda Guerra Mundial. Hay versiones disímiles, algunos dicen que llegó a reunirse personalmente, lo conoció a Benito Mussolini. No estaría del todo probado esto, aunque no puede descartarse. Lo cierto es que él va a hacer instrucción en un regimiento del ejército italiano alpino, ¿no? Por eso él después va a tener bastante relevancia en lo que fue la formación de los regimientos de montaña en el ejército argentino. Eran viajes no ideológicos, sino siempre el ejército argentino mandaba observadores o agregados militares, no sé, a Alemania, a Estados Unidos, como para adquirir conocimientos e indagar sobre esas técnicas novedosas, ¿no? Que hubiera tenido una cierta fascinación por el fascismo italiano, es posible. Hay cartas de él en las que, por ejemplo, reconoce la elevación del nivel de vida de los trabajadores italianos durante el gobierno de Mussolini. Bueno, qué sé yo. Tampoco, insisto, esto todavía no había estallado la guerra, ¿se entiende? Entonces, bueno, había críticas. Bueno, pero otros en Argentina, intelectuales incluso, que acá se le han dado siempre de democrático, admiraban el modelo soviético, Francisco. De modo tal de que, bueno, qué sé yo, ¿viste? Esto, juzgarlo con los criterios de hoy, es como
utilizarlo como un dardo contra Perón y mirá, admiraba el fascismo. Bueno, después cuando él fue gobierno, lo analizamos hoy, no fue un fascista, ¿se entiende? Claro. Entonces, bueno, me parece que También, no da... si es por el mero hecho de estar en Italia fascista y demás, bueno, también estuvo Gandhi. ¿Eh? Y nadie dice Claro, que Gandhi era fascista. claro, es como si hoy, no sé, vos, no sé, te ganás una beca, ¿me entendés? Y vas a hacer un perfeccionamiento, voy a inventar, qué sé yo, de tu idioma ruso, supongamos que vos estudiaste ruso porque te gustaba el ruso y entonces te vas a 3 meses a Moscú y van a decir, pero este está con Putin, mirá, qué sé yo, o sea, son dos realidades distintas. Francisco tuvo la oportunidad, aprovechó la beca y se volvió con mayor conocimiento. Lo importante es que sea un patriota argentino que quiera lo mejor para su patria. Después que tenga afinidad con Putin o no, eso ya es una cuestión totalmente secundaria. La cuestión del Perón y la masonería, bueno, eso yo lo analicé en un Mates con Historia, que está en el canal, cuando fue lo del bombardeo a Plaza de Mayo, ese movimiento del 16 de junio de 1955, y sobre todo me centré, Francisco, en lo que fue el incendio de las iglesias del centro de Buenos Aires la noche de ese día. Ahí hago algún análisis de, bueno, hay algunos personajes que integraban el gobierno de Perón, por ejemplo, su vicepresidente, que era un almirante de la Armada Argentina, Alberto Tecer, y algún que otro ministro de su segundo gobierno. Esto es así. Que él perteneciera a la masonería, yo creo que no. Él nunca perteneció a la masonería. Por supuesto que tuvo vínculos con masones, eso es así. Pero bueno, yo creo que todos lo han tenido siendo presidente de la República. Es una institución que está presente en la Argentina. La cosa es más complicada en el vínculo con la logia masónica Propaganda Due. Esto se da al final, ¿sí? Yo creo que hay que entender que ya Perón se estaba por morir, tenía el anhelo de volver a su país, veía que el tiempo se le agotaba y yo creo que negoció con quien vos quieras. Es como si vos tenés un objetivo, vos tenés un norte en tu vida y vos decís, mirá, si tengo que transar con el diablo, lo hago. Bueno, exagero un poco, ¿no? Pero bueno, ¿es posible que eso haya ocurrido? Es posible, sí, hay una foto ahí de Perón condecorándolo, ya presidente en 1973, a este de la propaganda Due, Elicio Gelli, creo que era no recuerdo bien. Sí, Elicio Gelli. Yo tenía escuchado así versiones de que también tuvo que ver como una muestra de agradecimiento porque la propaganda Due hizo sus trabajos de oficio para la recuperación del cuerpo de Eva. No sé si tenés alguna. La verdad que ese dato no lo tengo, no lo he escuchado, pero es muy probable, bueno, ahora, eso, viste... Pero también en la Hora de los Pueblos condena a la masonería. Dice que es parte de estos terminales de la sinarquía y demás, como que es... Y bueno, sí, claro. Es un poder internacional, claramente, ¿no? Que actúa en las sombras. Vos a partir de ahí podés elaborar las teorías que prefieras. Yo creo que lo importante acá es ver qué tipo de política desarrolló él en el gobierno y me parece que cualquiera se da cuenta de que lo que desarrolló él no tenía nada que ver con la línea que bajaba la masonería en la Argentina. Eso para mí está bastante claro, ¿no? Y me mencionabas lo del refugio, Argentina como refugio de nazis, emigrados, de refugiados, digamos, después de la guerra. Eso también le dedicamos otro Mates con Historia. Lo que hubo ahí es sí una instrucción que da Perón a un brigadier, un militar de la aeronáutica, el brigadier San Martín, Ignacio San Martín, que luego va a ser gobernador de Córdoba durante el gobierno peronista. Él le encomienda la misión de ir a la Europa de la posguerra y reclutar científicos para traerlos, ¿por qué? Para que ayudaran al desarrollo científico argentino que él pretendía llevar adelante. Y hay algunos ejemplos, fueron unos 100 y pico, hay estudios bien detallados, unos 200 científicos. Por ejemplo, Kurt Tank era un científico alemán que es el que va a desarrollar los aviones a reacción.
el Pulqui 1 y el Pulqui 2, ¿no? Y después también va a haber otros más que contribuyeron al desarrollo aeronáutico. Bueno, paradójicamente, Ronald Richter era un científico austríaco, va a llevar adelante el proyecto Huemul, porque lo desarrolla en la isla Huemul, es una isla que está frente a Bariloche, ahí en el lago Nahuel Huapi. Y bueno, este hombre tenía una teoría, se le dan fondos, se le da prácticamente toda esa isla y los contornos del lago son una zona secreta. Después termina siendo medio un fraude, pero el propio gobierno se encarga de crear una comisión que investiga. Y vos fíjate lo que son las cosas, Francisco. La comisión designada por el gobierno peronista para investigar si lo de Ronald Richter tenía entidad o era puro humo, la preside un físico argentino que se llamaba Balseiro de apellido. Es por eso que el Instituto Balseiro, que está en Bariloche, lleva el nombre de ese físico argentino, y aquel fraude, podríamos decir, aquel bluff, aquella cosa que terminó medio desmontándose por el propio gobierno de Perón, después va a dar paso a lo que es desde entonces la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la Argentina tiene un desarrollo nuclear importante para usos pacíficos. Tenemos 3 usinas nucleares y producimos reactores nucleares que exportamos, ¿no? Vos fijate, en eso afortunadamente nadie ha metido mano y el desarrollo está, por supuesto que podríamos ser una potencia, pero bueno, está allí, lo doy como elemento, ¿no? ¿Qué pasó? A la Argentina se le pasó factura porque todas las potencias que vencieron fueron a Alemania a reclutar científicos para su propio desarrollo. El caso más notorio es el de Estados Unidos, que lo coopta, prácticamente lo secuestra a Werner von Braun. Werner von Braun era un científico alemán, el que había inventado las bombas B1 y B2, esos famosos, los misiles que caían sobre Londres, ¿no? Y se lo llevan a Estados Unidos, y Werner von Braun, Francisco, es el padre del proyecto aeroespacial norteamericano. Es el responsable de que Estados Unidos gane la carrera espacial colocando al primer hombre en la Luna en 1969. Nadie le pasa factura a Estados Unidos diciendo que llevó científicos nazis. Nadie dice eso, ¿me entendés? Entonces tuvo más que ver con aprovechar esta fuga de cerebros, como se le dice ahora, que con simpatías ideológicas. Yo creo que es así, pero bueno, viste cómo es lo del prejuicio, ¿no? Decía Einstein, es más difícil romper un prejuicio que romper un átomo, ¿no? Bueno, hay algo de eso. Perfecto. Y finalmente, no sé si querés comentar lo último de la que se le atribuye a Perón la creación de la AAA, y otros lo discuten, y con eso ya terminamos de bueno, es un tema más complejo, porque ahí, por lo que tengo entendido, no soy especialista en la cuestión, la creación de la AAA obedeció a José López Rega, y es José López Rega un personaje bien complejo. Era el secretario privado de Perón, el mucamo en realidad, ¿no? Pero claramente ahí hay muchas conjeturas. Se lo habrán plantado otros, ¿viste? Porque esto es así. Yo te decía, el tipo tenía que volver y habrá negociado a diestra y siniestra con todos los poderes internacionales para poder volver, ¿no? Entonces, Perón era un militar y en su gobierno se van a producir atentados importantes, ¿no? Montoneros, en fin. Entonces, no está probado el vínculo. Esto hay que decirlo, porque en todos los juicios de lesa humanidad en los que se ha investigado este vínculo, porque viste que hay algunos que dicen no, en realidad la represión ilegal comenzó antes del golpe del 24 de marzo y comenzó por orden, no sé si de Perón, pero de Isabel Perón. Claro. Esto se ha investigado y no ha existido una condena en la cual se establezca el nexo causal entre una cosa y la otra. Entonces, que la AAA existió y que secuestraba y desaparecía y mataba gente, eso es así. Ahora, ¿quién estaba detrás era Perón o Isabel? Yo creo que no hay elementos para afirmarlo con certeza, pero es un tema ríspido, ¿viste? Y me parece que hay un montón de elementos que todavía no han salido a la luz, Francisco.
¿Vos afirmarías, por ejemplo, que no hay, digamos, lazos o que no hay documentos que permitan probarla? Lo que digo es que hoy por hoy, en la justicia argentina, en los expedientes me refiero, eso no está demostrado. Y como soy abogado, siempre me manco por ese lado. Lo que no está demostrado en un expediente, vos no podés afirmar que exista, ¿me entendés? Ahora, que mañana aparezca un documento que lo confirme, es posible, ¿sí? No digo que no. Al día de hoy, ese documento no existe. No existe, perfecto. Bueno, creo que ya están respondidas. Las personas que me habían enviado las preguntas fueron Fabri Castellano, Germán Hirschfeld, Nacho 2051, y ahora menciono a todos. Así que muchísimas gracias a la gente que participó enviando las preguntas. Creo que quedaron bastante clarificadas, y si no también, Pablo también tiene videos específicos sobre algunos de estos temas, no sé si todos, pero por ejemplo el de la masonería sí lo mencionaste, los alemanes de posguerra, recuerdo haber visto un video también en Mates con Historia, que pueden ir a profundizarlo ahí, y repito, que también cita las fuentes y para seguir investigando aparte. Así que Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por las respuestas, y también gracias por el canal Mates con Historia. Repito, me ayuda mucho a mí también. Bueno, Francisco, no, el agradecido soy yo nuevamente, un placer, contá conmigo para una próxima oportunidad si lo consideras necesario, y te agradezco a vos por la difusión, ¿sí?, del canal Mates con Historia. Quiero agradecerle a las personas que se coparon y me mandaron sus preguntas. Por ahí, por una cuestión de tiempo, no pudimos llegar a cubrir todos los temas. Muchas gracias a Fabri Castellano, a Germán Hirschfeld, a Nacho 2051, a Tommy D31, a Emi 20 Graf, a Alancito.an, a Tomás Gardel, a Santi Moreno 98, Emanuel Cruz 639, Gastón Angileri, y a todas las personas que se coparon, repito, enviándome sus preguntas tanto por Instagram como por TikTok. Ponele me gusta al video, compartilo con una persona a la que creas que le puede interesar y deja tu opinión en los comentarios. También no te olvides de suscribirte y de seguirme en TikTok y en Instagram. Muchas gracias.